Bienvenidos, bienvenidas arquitectas Clara, Betania y bienvenido arquitecto Orlando Colmán, que habíamos comentado, pero todavía no tuvimos la oportunidad de presentarlo oficialmente a la cátedra. El arquitecto Orlando Colmán es un docente del área tecnológica que se suma a este equipo a partir de la clase anterior, ¿verdad? Ya los que estuvieron corrigiendo con él tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y hoy quiero hacer la presentación oficial para que el resto del grupo también pueda conocerlo. Así que unas palabras antes de iniciar la clase de hoy, arquitecto. Adelante. Bueno, antes que nada, buenos días a todos, ¿verdad? Este grupo ya me conoce por Sistemas Estructurales 2 del semestre pasado. Y bueno, es un gusto para mí estar de vuelta en el equipo, ¿verdad? Anteriormente ya estábamos con la arquitecta Patricia y también con el arquitecto Rubén en la cátedra. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, digamos, adelante con el trabajo práctico, ¿verdad? Y bueno, llega el examen parcial, entonces eh, fuerza para eso, ¿verdad? Gracias, arquitecto. Y bueno, hoy rápidamente, como saben, tenemos nuestro calendario ajustadísimo, así que vamos a estar dando dos clases en una hoy. Vamos a tratar de cumplir con todo el programa, ¿verdad? Porque son temas realmente que ya están acortados y queremos realmente que puedan tener toda esa información referente a este tema, aunque sea de los acotados contenidos que podemos llegar a desarrollar. Bueno, primeramente vamos a estar hablando, voy a presentar un poco. Vamos a estar hablando de lo que son las cargas y sus efectos en edificios altos. Habíamos mencionado, digamos, generalmente estos temas ya en clases anteriores. Hoy vamos a estar haciendo un poco más de énfasis en los tipos de cargas y en los efectos específicos que tienen en los edificios altos y cómo eso se puede ir modificando dependiendo de la situación del edificio también, ¿verdad? Y ya en la segunda parte, el arquitecto Colmán va a estar desarrollando la parte de los predimensionados, ¿sí? Vamos a dar un poco de cálculo hoy también y vamos a hacerlo en base a dos elementos que digamos son frecuentes en cuanto a la transmisión de cargas verticales para los edificios en altura, que son el cálculo de la compresión simple para el específico elemento de los pilares y un cálculo también en base a los elementos traccionados que son los tensores. Así que bueno, empezamos con la clase de hoy. Hablamos de las cargas y los efectos y la influencia de, por sobre todo, la fuerza horizontal que consideramos a la influencia del viento más que nada como un fenómeno que afecta al edificio, a todos los edificios, ¿verdad? No solamente a los edificios altos, pero con mayor preponderancia a los edificios en altura, ¿verdad? Y además tenemos otras fuerzas externas e internas que también afectan al edificio dependiendo de su condición, ¿verdad? Eh, Preferentemente sobrecargas comprimidas, ¿verdad? Lo que refiere a cargas externas, internas, de repente vamos a estar viendo también específicamente los ejemplos de cada una de estas cargas y vamos a ver, ¿verdad?, cómo eso se traduce en los elementos portantes del edificio para cargas comprimidas. Y bueno, y cuando lleguemos a la parte de los predimensionados, vamos a ver también un esbozo sobre lo que son las cargas traccionadas. Vemos primeramente a las cargas verticales, que corresponden a la acción de la carga gravitatoria. Ya habíamos visto esto en clases anteriores y también fue el tipo de cargas que estuvieron analizando en semestres anteriores, en estructuras, sistemas estructurales anteriores, porque son la condición primaria de la estructura, ¿verdad? La de transmitir cargas, esa es la función primaria de una estructura. Entonces, primero se atiende, digamos,
a la situación de la acción de la carga de la gravedad. Y para eso podemos dividir a estas cargas en cargas permanentes, o van a escuchar también la terminología de cargas muertas, o cargas accidentales o las llamadas sobrecargas. Cuando hablamos de las cargas permanentes, eh, entendemos a una carga que se presenta de la misma manera, digamos que no cambia, cuya magnitud y posición son constantes a lo largo del tiempo, salvo que haya una reforma importante en la estructura del edificio. Estas cargas pueden ser el peso propio de la estructura del edificio, eh, o de otros elementos constructivos que hacen a la infraestructura del edificio, como ser elementos constructivos de tipo mampostería, o instalaciones fijas, ¿verdad? Que suponen un peso permanente dentro de lo que es el sistema estructural del edificio. En el caso de las cargas accidentales o sobrecargas, entendemos a una carga que va cambiando en magnitud y en posición a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se pensó originalmente para el edificio se cambió. Fue cambiado ya sea en el proyecto por un equipamiento para nuevo uso, o una planta arquitectónica cambió a una planta técnica, por ejemplo. Eh, entonces, supone una modificación en lo que es la condición de equipamiento o en la condición programática del edificio. También podemos considerar a las sobrecargas, que son cargas que se consideran al momento de dimensionar las estructuras, que pueden estar o pueden no estar dentro de, de lo que carga sobre la estructura del edificio. Esto puede ser el peso de las personas. Entendemos que puede haber mayor o menor fluctuación de personas dependiendo del programa arquitectónico que esté funcionando de momento en el edificio. Diferentes tipos de muebles, objetos, equipos, instalaciones móviles que suponen una sobrecarga temporal para la estructura del edificio. También no nos afecta a nosotros esto directamente, digamos, porque no tenemos nieve en el país, pero sí las sobrecargas por nieve también son una sobrecarga importantísima para considerar en otros países, ¿verdad? Para lo que sería el peso que va a tener que resistir la estructura. En cuanto al otro tipo de cargas, que corresponde a las cargas horizontales o a la carga lateral, donde hablamos preferentemente de la acción eólica del viento, entendemos a una carga que actúa horizontalmente en cualquier dirección y en ambos sentidos. Esto afecta, como les mencionaba, a edificios de baja altura y también a edificios de tipo rascacielos, donde la presión del viento es mayor, ¿verdad? Es distinta a la presión del viento en una ladera, por ejemplo, en un punto bajo, que lo que es en una altura, ¿verdad? La presión del viento aumenta su velocidad y crece exponencialmente en la medida que, o sea, el impacto crece exponencialmente sobre la superficie del edificio en la medida que éste va creciendo en altura, ¿verdad? Entonces, acá dice la presión que ejerce el viento sobre las superficies depende de su velocidad, y esta a su vez depende de la altura y de la situación topográfica. Hablábamos del ejemplo de la ladera y de una montaña, por ejemplo, y también podemos hablar de la presión del viento, por ejemplo, en situaciones de cursos hídricos como un río, por ejemplo, un océano, donde también los efectos de vórtice del viento son todavía mayores. Hablamos también de la carga sísmica eh, como carga horizontal, ¿verdad? Que se puede dar sobre
una placa tectónica, ¿verdad? Es una carga lateral que proviene de la Tierra. En Paraguay, digamos, estos efectos sísmicos todavía no están muy adentrados. ¿Por qué? Porque Paraguay tiene una ventaja. Nosotros estamos asentados sobre una placa tectónica. Entonces, esto para los efectos sísmicos, digamos, tiene un menor grado de afectación que el estar en algún posicionamiento distinto dentro de la, digamos, del sistema de la Tierra. Lo que pasa es que cuando se acomodan las placas tectónicas puede ocurrir, ¿verdad? Lo que conocemos como temblores, terremotos, ¿verdad? Y esto es, digamos, algo que eventualmente pudiera llegar a afectarnos, ¿verdad? Se conocen históricamente ciertos temblores que ocurrieron en Paraguay, uno hacia finales de los años 80, otros hacia el año 94 más o menos, y creo que hubo uno de menor intensidad ya en el nuevo siglo, ¿verdad? En el siglo XXI. Pero, digamos, no estamos tan expuestos a esos efectos sísmicos. No quiero decir que no vamos a estar, porque eso es algo que fortuito de la naturaleza, ¿verdad? Pero eventualmente pudiera llegar a afectarnos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Luego pasamos a lo que es una clasificación de cargas según su origen, que fue dos de las principales que estuvimos viendo que afectan a los edificios, que son las cargas gravitacionales eólicas y las sísmicas, ¿verdad? Que mencionábamos recién, y luego las cargas que las consideramos como especiales. Estas cargas especiales son cargas que pueden aparecer eventualmente dentro de un edificio y pueden corresponder, por ejemplo, a la presión del agua en un subsuelo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta presión del agua genera un esfuerzo para la resistencia del edificio. Podemos hablar de uso de maquinarias específicas, por ejemplo, si estamos preparando, no sé, un edificio que va a tener que resistir, por ejemplo, el peso de máquinas de un gimnasio, por ejemplo, imagínense la carga fija que tienen esas maquinarias, ¿verdad? Que son un carácter especial que se tiene que considerar a la hora de elegir el tipo estructural para el edificio, ¿verdad? Por supuesto, la presión de la tierra también en cuestiones, digamos, de subsuelos, ¿verdad? Que puede afectar a los esfuerzos que tiene que resistir el edificio. Y luego tenemos las cargas por deformaciones. Hablamos de deformaciones en cuanto a deformaciones térmicas cuando se trata de dilataciones o contracciones por fenómenos bruscos de la naturaleza, ¿verdad? Un cambio de temperatura que se da en un rango muy corto, en un intervalo muy pequeño de tiempo, que puede suponer un cambio brusco para la naturaleza del edificio y muchas veces las deformaciones se producen con las distintas dilataciones que pueden tener distintos materiales dentro del edificio y eso produce una deformación, ¿verdad? Eh, en cuanto a, digamos, hundimientos diferenciados o asentamientos también que pueda sufrir un edificio, pueden suponer cargas específicas ya por deformaciones. Y luego hablamos a las cargas que se comportan según su estado de inercia. Las cargas estáticas son todas estas cargas que estuvimos analizando en cursos anteriores, ¿verdad? En todas las estructuras anteriores hablamos siempre de la estructura estática, ¿verdad? Que responde a este tipo de cargas. Y ya en las cargas dinámicas son un poco de estas cargas que les mencionaba, que suponen cambios en el proyecto que pueden modificar su posición a lo largo del tiempo, su magnitud o su presencia directamente en cuanto a cambios que pueden producirse en el proyecto, como hablábamos de equipamiento, muebles, maquinarias, presencia de personas, etcétera.
Según el tiempo de aplicación que tienen, hablamos también de cargas permanentes. Esto ya habíamos mencionado, ahora en la carga gravitatoria. Permanentes son aquellas que permanecen en el tiempo inalterables durante la vida útil del edificio, como principalmente el peso propio del edificio. Y las accidentales o sobrecargas que pueden aparecer eventualmente como una carga sobre el edificio. Según su ubicación en el espacio, pueden estar concentradas o distribuidas. Concentradas para aquellas cargas puntuales, digamos, que cargan en un punto específico de la estructura y necesitan un tratamiento especial para poder soportar en ese punto esa cantidad de carga concentrada sobre, por ejemplo, un elemento estructural. Entonces, ese elemento estructural se supone más cargado, entonces supone también una mayor sección para soportar ese peso, esa carga puntual que va a estar en ese lugar. Sin embargo, la carga distribuida es esa carga que, como su nombre lo indica, se distribuye entre varios elementos estructurales que pueden equiparar o pueden subdividir una carga de concentración, digamos, que no está concentrada, sino que está distribuida, ¿verdad? Que es una situación más, digamos, beneficiosa para la estructura porque no forzamos a un único elemento a, digamos, a soportar el peso, ¿verdad? Entonces, esto sucede siempre en los edificios, ¿verdad? Vamos a encontrarnos con todos estos tipos de cargas que estamos mencionando, simplemente hay que poder identificarlas para poder elegir el mejor elemento estructural dentro del sistema que vamos a estar utilizando. Según su recta de acción, las cargas pueden ser verticales, principalmente las cargas que corresponden a las cargas gravitatorias, las cargas horizontales, mencionábamos la acción eólica y las cargas sísmicas, incluso pueden haber cargas oblicuas que sin, representan una carga que tiene más de una resultante y que puede actuar dependiendo del impacto que tenga con el edificio en cuanto a su superficie. No es lo mismo, hablábamos en clases anteriores también del efecto de vórtice del viento, ¿verdad? Que no es lo mismo que una carga de viento impacte sobre una superficie plana, digamos, en un ángulo ortogonal de manera perpendicular contra una superficie que impacte contra una superficie con un plano inclinado, ¿verdad? Entonces, eso implica la descomposición de la carga de viento, haciéndola obviamente más llevadera o que suponga un menor impacto a lo que es la acción de esa carga sobre el edificio, ¿verdad? Entonces, según su recta de acción o de la dirección que tome la carga, podemos hablar de tipos de cargas verticales, horizontales u oblicuas. Profe, Sí, profe, cuando hablaste de oblicuas es por su plano de acción nomás, entonces que está inclinado. sí, señora. Cambia Ok. el ángulo de impacto contra la superficie del edificio. Eso es. Ya tenemos una extracción que ya habíamos visto, esto cuando vimos en la primera clase la clasificación de las estructuras en sistemas de forma activa, sistemas de vector activo, ¿se acuerdan? De altura activa, todos los sistemas que planteaba Eino Engel, nuestro autor de cabecera. Y acá hace él un cuadro donde hace un compendio de todos los tipos de fuerzas que están sometidas a una estructura, ¿verdad? Y habla de lo que estuvimos hablando, básicamente, solo que con una gráfica, ¿verdad? Que la hace más entendible, ¿verdad? Habla de fuerzas externas, fuerzas internas, fuerzas cortantes, fuerzas de reacción, fuerzas de la gravedad, ¿verdad? Y luego habla también de los distintos tipos de esfuerzos. Esto vamos a ver más detalladamente, ¿verdad? En cuanto a los esfuerzos de compresión, a las tracciones,
a los empujes laterales que recibe el, el edificio, a los esfuerzos cortantes o esfuerzos de cizallamiento también van a encontrar, ¿verdad? Como menciona acá Engel en varios textos, a las torsiones, a las flexiones, a los esfuerzos por rozamientos, eh, habla de fuerzas en cuanto a su dirección, ¿verdad? Lo que mencionábamos, fuerzas horizontales, fuerzas verticales, fuerzas oblicuas, fuerzas transversales y fuerzas longitudinales. Esto depende un poco de la forma que tenga el edificio para que un tipo de fuerza afecte en mayor medida que la otra. Hablamos de la distribución de cargas puntuales, donde se sitúan en un único punto de la estructura. Vemos acá la carga puntual y lo que es la carga lineal, la llama Engel cuando tenemos sobre una misma línea de acción una carga digamos que se distribuye sobre una misma línea de acción y ya luego tenemos lo que son las cargas superficiales, donde las cargas se distribuyen sobre todo el área de la placa del forjado, digamos, del elemento estructural. Y ya lo llama Engel fuerzas especiales a lo que se distribuyen sobre equitativamente sobre una volumetría, ¿verdad? Esto sería para los casos especiales, por ejemplo, de mallas tridimensionales, por ejemplo, que hablábamos en los sistemas de vector activo, por ejemplo, son el caso de fuerzas especiales que combinan varios tipos de esfuerzos. Habla también de la duración, dice en lo que hablábamos de las cargas permanentes, las cargas de tráfico, la llama a las cargas accidentales, las cargas dinámicas, digamos que pueden variar a lo largo del tiempo, ¿verdad? Eso lo combina con las cargas, digamos, móviles y habla también el de unas fuerzas de resonancia. Y según el elemento estructural, digamos, los esfuerzos de momento y las deformaciones difieren, ¿verdad? Si se trata de una estructura que trabaja a través de la fuerza de barras, como lo son las estructuras en celosía, por ejemplo, las fuerzas de cables, ¿verdad? Para los sistemas de forma activa, ¿verdad? Que trabajan en base al peso propio, ¿verdad? Que forma una curva para abajo, ¿verdad? En el caso de las catenarias, por ejemplo, por el peso propio del material de tracción. Las fuerzas de los pilares para los esfuerzos verticales, ¿verdad? De transmisión hasta lo que es la descarga, hasta los cimientos, la fuerza de reacción en los apoyos, ¿verdad? Para elementos también tipo pórticos, digamos. La fuerza de los arcos, otro de los elementos de forma activa que trabajan a través de su forma en cuanto a la forma que tenga el material, ¿verdad? El esfuerzo de la carga va a seguir la forma del material. Las fuerzas de anclaje los llama él para elementos que están vinculados, por ejemplo, pudieran ser el elemento vertical de una materialidad y el elemento, digamos, de cubierta de otro material. Entonces hay una fuerza especial que se produce en el anclaje, en la unión, en la vinculación de un elemento con otro. Y luego habla, bueno, de la geometría, digamos, y ahí pone el caso de las cáscaras otra vez, de las esferas, ¿verdad? Cómo trabajan fuerzas de manera anular, ¿verdad? O fuerzas de la corona, le llaman la que trabajan en la superficie de la cúpula, fuerzas de borde a la que trabajan en el perímetro y a las fuerzas radiales, a las cargas que se potencian desde el centro para afuera, ¿verdad? Habla también de las causas, dice Engel, en cuanto a el peso propio del edificio, a las cargas de tráfico, a las cargas de nieve que mencionábamos, las cargas de viento, el empuje del terreno y el agua, a la fuerza de las masas y a la fuerza de la coerción. Un montón de fuerzas que él va clasificando de esta manera, ¿verdad? Según esfuerzo, según dirección, según distribución, según la duración, según el tipo de elemento estructural, según la geometría y por la causa que sucede, ¿no? Entonces, si quieren ampliar, ¿verdad? Pueden ir hasta el libro de sistemas y estructuras que tienen a disposición en plataforma o lo pueden ver en la web también para poder volver a analizar esto, ver más de cerca
y seguir ampliando un poco el tema de la diversidad de las fuerzas que pueden ocurrir dentro de una estructura. Y específicamente aquellas fuerzas que tenemos que prestarle una mayor atención para las estructuras de altura activa, que son los rascacielos. Hablamos de las cargas críticas y las deformaciones específicas de cómo se comporta un edificio frente a estas cargas. Y hablamos de los esfuerzos de compresión como un estado primeramente de descompresión por el peso propio del edificio y el levantamiento cercano al empotramiento a la tierra que se produce naturalmente por el empuje de la tierra del edificio por la combinación del empuje de la tierra con la carga lateral. Entonces, esto supone un efecto de levantamiento cerca de la base que al tener un edificio que ya está comprimido por el peso que tiene y por el efecto de la carga gravitatoria, produce unos efectos de recompresión en la base, si se fijan, ¿verdad? Que supone la parte más cargada del edificio también. Una combinación de fuerzas que tiende a levantar el edificio, a descomprimirlo, y otra carga del peso propio, de la carga gravitatoria, que lo comprime. Entonces, esa combinación de fuerzas transversales hace que el edificio se recomprima en la base. No es lo mismo que los esfuerzos de compresión que recibe un elemento aislado como un pilar, por ejemplo, que está sometido a las deformaciones por pandeo, ¿verdad? Que son los esfuerzos complejos de flexo-compresión. En este caso, no hay un esfuerzo de pandeo porque no tenemos una carga que está digamos, en la parte superior del edificio. Esto lo hace a través del peso propio y de los esfuerzos de descompresión que se producen desde el punto cercano a la Tierra, ¿verdad? Entonces, por eso es que la gráfica supone una deformación como la que estaba presentando Engel, ¿verdad? En segunda medida tenemos al esfuerzo de vuelco, que también accionado por la carga lateral y el empuje de la Tierra, el par de fuerzas de la Tierra, tiende a levantar al edificio en uno de sus lados, comprimiendo de un lado al edificio y descomprimiendo, levantando la otra parte del edificio, produciendo que este se vuelque, ¿verdad? Ahí está el momento de vuelco, la posibilidad de que el cuerpo entero del edificio se desprenda de la base y caiga a uno de sus lados. En tercer punto tenemos a los momentos flectores, donde se produce un estiramiento de uno de los lados del edificio. Si bien el edificio está correctamente empotrado en la base, la combinación del empuje de la tierra más el empuje lateral del viento supone una recompresión en el lado derecho, acá en esta gráfica, ¿verdad? Una recompresión donde las fibras internas del edificio se recomprimen del lado derecho y se estiran del lado izquierdo. Entonces se produce esta deformación que estira al edificio, digamos, en su parte superior de uno de los lados, ¿verdad? No es el mismo diagrama que un elemento aislado como un pilar, una columna, donde tenemos empotramiento en la base y también tenemos empotramiento en la parte superior. Entonces el gráfico de la flexión, ¿se acuerdan del gráfico de la flexión del pilar, verdad? Hace una curva, digamos, de un semiarco. En el caso del edificio no sucede esa deformación. Sucede la deformación solamente del lado donde el edificio no está empotrado, de uno de sus lados y únicamente en su parte superior. ¿Se entiende? Pasamos al cuarto esfuerzo, que es el esfuerzo decortante, donde la zona
empotrada, digamos, trabaja sin problemas, pero a partir de la transición en los primeros pisos, por sobre todo, donde ocurre, digamos, la combinación del esfuerzo de la carga lateral, los esfuerzos del par de fuerzas de la Tierra, el empuje lateral que pueda recibir por cargas de agua, de la presión de la Tierra también, y los esfuerzos de recompresión que suceden en la base, puede suceder un corte, sobre todo en la vinculación de los distintos elementos estructurales que componen al sistema de altura. Vale decir, es usual que ese esfuerzo cortante o ese momento de corte suceda en la vinculación de un pórtico de la parte horizontal con el elemento vertical, ¿verdad? En esa vinculación de una viga de pórtico con un pilar, por ejemplo, en ese empotramiento en la esquina es donde sucede ese corte, ¿verdad? Como su nombre lo indica, donde se produce esta carga crítica que tiende a separar a los elementos, a la vinculación que tienen los elementos estructurales. ¿Se entiende? ¿Consultas hasta acá? Como un quinto esfuerzo de carga crítica podemos mencionar a el esfuerzo de torsión. El esfuerzo de torsión se da generalmente en situaciones de plantas rectangulares, por ejemplo, donde el largo supera al ancho, ¿verdad? Tenemos edificios tipo láminas, por ejemplo, eh, donde definitivamente tenemos un lado crítico del edificio. Entonces, esa fuerza que actúa en sentido rotacional tiende a girar al edificio. O sea, la deformación sería por giro. Entonces, esto se puede dar ya sea por una forma del edificio donde tenemos un lado que tiene un sentido crítico o por ejemplo, el mal posicionamiento de elementos verticales. Al tener elementos verticales del posicionamiento de núcleos estructurales, de pantallas de hormigón, de columnas, por ejemplo, que están mal ubicados dentro de la figura geométrica de la planta del edificio, no absorbiendo equitativamente las cargas, puede también suponer un giro dentro del edificio. Esto sucede generalmente en situaciones de posicionamientos asimétricos de la estructura, ¿verdad? Cuando no se cumple ese principio de simetría estructural, es cuando tiende también a suceder este esfuerzo torsor. Entonces, esto actúa con un par de fuerzas contrarias en un sentido contrario en un eje longitudinal, ¿verdad? Podemos mencionar nuevamente el posicionamiento del núcleo, ¿verdad? Y del tipo estructural que elegimos para el núcleo estructural también como una situación que pudiera resultar en un esfuerzo de rotación o de torsión para el edificio. Esta imagen ya la vimos, es solamente la comparación de cómo se comporta, digamos, un voladizo empotrado y un elemento vertical empotrado a la tierra, ¿verdad? Y cómo las deformaciones son similares, ¿verdad? En cuanto a la resistencia a la flexión, la estabilidad al vuelco y la resistencia a, a los esfuerzos de corte, ¿verdad? La presión de viento por unidad de área crece con la altura del edificio y esto resulta en una deformación que está originado por estas cargas laterales y verticales que puede ser comparado, ¿verdad?, con lo que es una viga en voladizo, que en caso de la viga en voladizo, la que la deforma es la carga, digamos, gravitacional, y está haciendo la analogía con el edificio en altura, vemos que esa deformación principal se produce por la carga horizontal, ¿verdad?
Este efecto de cargas horizontales y verticales se distribuye a los distintos subsistemas del edificio en altura. Ahora hablamos de la acción diafragma del edificio de trabajar en conjunto, donde la placa recibe y transmite las cargas finalmente hasta descargar a los cimientos, ¿verdad? Y eso lo hace a través del sistema vertical de manera distribuida, en este caso del ejemplo, ¿verdad? Con cargas distribuidas, donde hablamos que el elemento central es el elemento más cargado porque recibe la mitad de la carga de ambos lados y eso se suma, ¿verdad? En tanto, los elementos periféricos reciben un cuarto de esa carga, ¿verdad? Haciendo la división de la distribución de la fuerza para cada, de lo que corresponde a cada elemento estructural. Hoy vamos a ver ejemplos de estas áreas de influencia para cada elemento estructural más adelante cuando estemos en la parte de lo que son los predimensionados, ¿verdad? En cuanto a la carga horizontal, vemos acá lo que es el diagrama de el esfuerzo para cargas horizontales que son recibidas por estos elementos horizontales que luego finalmente transmiten a los elementos verticales hasta la descarga a los cimientos. Vemos una tabla comparativa de estos subsistemas horizontales y verticales. Bien mencionábamos a los componentes del subsistema horizontal como aquellos elementos que transmiten la carga en vertical, como ser las losas y las vigas, que tienen las funciones de primeramente recibir las cargas y luego transmitir esas cargas a los elementos verticales. Reciben estas cargas y actúan con la función de diafragma que vimos en la gráfica anterior, ¿verdad? Reciben esas cargas, lo mismo para cargas gravitacionales, reciben la carga vertical y luego la transmiten a otros elementos verticales. Son, digamos, el nexo comunicador entre un elemento vertical y otro elemento vertical. Entonces, para las cargas verticales tienen efectos de momentos de flexión, entendemos, ¿verdad? A estos sistemas de placas, generalmente conformados por losas de hormigón armado, por ejemplo, que trabajan mejor, digamos, a la flexión frente a los esfuerzos de flexión y suponen esta curvatura, ¿verdad? En la gráfica del diagrama de momentos, ¿verdad? Hablamos de su comportamiento frente a cargas horizontales como esfuerzos de compresión. Frente a cargas gravitacionales se flexan, frente a cargas horizontales se comprimen. Estamos hablando de las losas y de las vigas, ¿verdad? Del elemento, de los elementos del subsistema horizontal. Cuando hablamos del subsistema vertical, podemos mencionar a todos aquellos elementos que transmiten la carga en vertical. Hablamos de los pilares, estos pilares pueden estar asociados a pórticos, pueden referirse a muros pantalla o muros de cortante, a núcleos, a tubos de hormigón o a los tensores, que son aquellos cables o tirantes o cabos de acero que trabajan principalmente a la tracción. Las funciones de estos elementos verticales es la de recibir esas cargas horizontales y transmitir al elemento del suelo. Reciben eso que nos da, lo que le transmiten los elementos horizontales y luego transmiten esa carga hasta el suelo. También transmiten las cargas verticales desde los elementos verticales al suelo. Reciben y transmiten. ¿Cómo es el comportamiento de las cargas verticales en estas estructuras? Suponen un efecto de compresión y un efecto de pandeo. Hablábamos de eso, ¿verdad? Cuando hablamos del elemento por separado,
solo el pilar, por ejemplo, entendemos que hay una vinculación en su base y una vinculación en la parte superior. Y además está recibiendo la carga del nivel de arriba o del peso propio del elemento horizontal de arriba. Entonces, sí, este diagrama corresponde a otro tipo de deformación por compresión y también la posibilidad de una deformación por pandeo, por un esfuerzo de pandeo, que es el esfuerzo complejo de flexocompresión, donde la estructura, además de flexarse, se comprime. Y esto puede suceder necesariamente cuando hay una carga superior. Y esto se puede dar también, o sea, se da en situaciones de elementos muy esbeltos, por ejemplo, un pilar en triple altura, ¿verdad? Donde la proporción de la sección del elemento vertical es infinitamente menor a lo que es su longitud, ¿verdad? Su altura. Entonces, eso es lo que le da un gran grado de esbeltez al elemento y puede generar esfuerzos de pandeo. ¿Qué pasa con los elementos verticales frente a la carga horizontal? En ese caso, se flexan. Y fíjense el diagrama de deformación o de momento flector para lo que es un elemento específico dentro del subsistema vertical, ¿verdad? No es la misma deformación por flexión que la del elemento edificio o del edificio en general, ¿verdad? En su conjunto. Porque en este caso el elemento está empotrado en su base y en la parte superior. Entonces, esta deformación se da de manera equitativa, digamos, a todo lo largo de la longitud del elemento, a diferencia de tomar el esfuerzo de flexión de un edificio en altura en su conjunto, donde la flexión sucede solamente en la parte superior, ¿verdad? ¿Se entendió esta diferencia entre los distintos subsistemas de la estructura? ¿Consultas hasta acá? Bueno, ahora pasamos a lo que es la cuantificación de las cargas y los efectos que pudieran llegar a tener. Las cargas gravitatorias se estiman según tabulaturas que pueden, digamos, suceder dentro de el conteo de cargas que pudiera llegar a afectar al edificio. Hablamos primeramente del peso propio estructural, que para espesores promedios de estructuras de hormigón armado suponen un peso de 2,4 toneladas por metro cúbico. Esto da como peso en toneladas por metro cuadrado, tomando a la tonelada por metro cuadrado como unidad del peso que va a cargar sobre el edificio, una ponderación de 0,4, tomando este espesor promedio en base al peso propio estructural del hormigón armado, ¿no? Se consideran también los revestimientos, ¿verdad? Revestimientos hablamos, ¿verdad? De los pisos, ¿verdad? De todo aquello que pueda cargar sobre los cerramientos verticales también. Hablamos de la sobrecarga útil, que son cargas preestablecidas según el uso que tenga el edificio. Y por supuesto, los elementos verticales de arquitectura, que pueden ser mamposterías, eh, rellenos, si tenemos losas, digamos, rebajadas, por ejemplo, que necesitan algún tipo de relleno, un tipo especial de contrapiso sobre losa, entre otros tipos de sobrecargas que pueden aparecer dentro de la totalidad de cargas que afectan al edificio. Toda esta sumatoria de cargas gravitatorias que pudieran afectar al edificio totalizan en 1 tonelada por metro cuadrado, que sería el peso de la losa. Hablamos de esa
situación, ¿verdad? De lo que consideramos para ese elemento horizontal llamado losa, ¿verdad? Que se cuantifica a modos prácticos, ¿verdad? En 1 tonelada por metro cuadrado. Acá vemos un poco lo que son las tabulaturas de sobrecarga por uso y vemos cómo diferencia según el tipo de uso las sobrecargas en kilogramos por metro cuadrado que pudiera llegar a tener. En caso de las azoteas, en caso de las viviendas, en caso de los hoteles, hospitales, oficinas y comercios, iglesias, calzadas y garajes. Bueno, y según el tipo de uso, ¿verdad? Hay todavía más especificaciones, ¿verdad? En las tabulaturas preestablecidas para lo que son las sobrecargas de uso. El peso de los elementos constructivos también está todo preestablecido en cuanto a los tabiques, los revestimientos, el tipo de pavimentos, los materiales de cobertura. Si se fijan, cada uno está estipulado en su peso del elemento constructivo según la unidad de medida de kilogramos por metro cuadrado, ¿verdad? En cuanto a los pisos, ¿verdad? Habla también del tipo de infraestructura, en este caso muestra ejemplos de viguetas de madera con una tarima, con bovedillas, con paneles tableros. Entonces, todo tipo de elección que tengamos en cuanto al tipo estructural, al tipo de material que tengamos en el edificio, va a tener un peso distinto que haya que considerar, ¿verdad? Entonces, solamente para que sepan de dónde parte esa sobrecarga o esos valores que se tomaron para tener en cuenta esa 1 tonelada por metro cuadrado que estamos asumiendo en este curso como, digamos, el peso de la losa. Y luego en la estimación de cargas gravitatorias, tomando esa 1 tonelada por metro cuadrado, vemos, por ejemplo, para un edificio de 20 niveles con plantas rectangulares de 15 por 50 y con 60 metros de altura, tenemos que la carga a la compresión, que es la carga vertical, sucede atendiendo a la planta rectangular, tomando el área de la planta 15 por 50, la multiplicamos por lo que es nuestra carga de la losa de 1 tonelada por metro cuadrado y tenemos que ese nivel, esa losa de ese nivel pesa 750 toneladas por 750 toneladas. ¿Verdad? Atendiendo, si queremos saber el peso total del edificio, multiplicamos por la cantidad de niveles. Entonces, que dice 20 niveles es el dato que nos da el problema, entonces tenemos 750 por 20 niveles, me da un total del peso del edificio de 15.000 toneladas. A esa carga la consideramos N. N siempre va a referir a la carga, entonces tenemos la situación de 15.000 toneladas. En el caso de la estimación de las cargas horizontales o las cargas laterales, es distinto a una suma aritmética por nivel como sucede en la carga gravitatoria. Los efectos para la carga horizontal dependen, como habíamos mencionado, de cuánto más alto esté el edificio. Para un edificio en la misma situación de 20 niveles de una planta rectangular de 15 por 50 y de 60 metros de altura, vemos cómo las resultantes del viento de la carga lateral se van dividiendo de manera fraccionada o etapabilizada en la altura del edificio. A los 10 metros, a los 20 metros y a los 30 metros, o desde lo que es 30 metros en altura, digamos, a partir de lo que sería la mitad del edificio, ¿verdad? Y cómo esas resultantes, de acuerdo al diagrama del esfuerzo del viento, va aumentando con la altura. Y acá vemos, según el momento de vuelco, cómo estas resultantes se pueden ir calculando, ¿verdad? De acuerdo a una planta de 15 por 50, vemos a la resultante 1, que son los primeros 10 metros del edificio, tenemos 50 metros de largo del edificio por 10 metros de altura por 0,5 toneladas por metros cúbicos, que es lo que resulta de la tabulatura que dice de 0 a 10 metros, la presión del viento supone 50 kilogramos por metro cuadrado. Eso traducido a toneladas por metros cuadrados
resulta este 0,05 que vemos acá, que da como resultado de la resultante 1 del viento 25 toneladas. Lo mismo hacemos tomando el brazo de palanca siempre para el esfuerzo de momento desde la base del edificio. Para la resultante 2, 50 por 20, en este caso, ¿por qué 20? Porque la resultante se ubica en el medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos calculando? 10 metros más 10 metros, digamos, el brazo de palanca para esta resultante 2. Entonces tenemos 50 metros de largo por 20 metros de altura por, vamos a la tabla, 75 kilogramos por metro cuadrado de 10 a 30 metros de altura. Se traduce en toneladas, 0,075 toneladas por metro cúbico nos da una resultante de viento de 75 toneladas. En el caso de la resultante 3, hacemos lo mismo. Ubicamos a la resultante 10 más 20, 10 más 20 más, digamos, ¿dónde estamos? Los 30 metros creo que... Arqui, Sí. Allá por Orlando sí, acá. discúlpame que te interrumpa ahora. Sí, Lo que estás calculando es justamente las resultantes primeramente, que es la presión que ejerce el viento en la superficie. correcto. Eh, sí, con ese resultado luego se calcularía con relación al momento de vuelco, con relación al brazo de palanca, Al justamente. brazo de palanca, correcto, que Sí, sería la resultante total, esta fórmula que vemos acá abajo, ¿verdad? Que es la que vamos a aplicar para el brazo de palanca, que es acá, justamente lo que quería yo sumar, este exacto. 45, exactamente, Sí, sí, gracias sí. Orlando, Ok. gracias Orlando. Se calcula separadamente la resultante 1, la resultante 2, la resultante 3, se suma la totalidad de la resultante según los datos de la presión del viento de acuerdo a la altura del edificio, y luego el momento de vuelco tomamos a la resultante 1 por la mitad de la altura, que es el brazo de palanca justamente que tomamos desde la base del edificio, al resultado de la resultante 2 por 20, que sería 10 metros más 10 metros para la resultante 2, y a la resultante 3, que serían los 45 metros para la mitad del posicionamiento de la resultante en esta altura, digamos, que serían 10 más 20 más la mitad de estos 30 metros, que serían 15, que nos dan como resultado 45, y eso finalmente da lo que sería el momento de vuelco para esta altura total de 60 metros, que nos da 8.375 toneladas por metro. ¿Se entiende? Se va haciendo por partes, ¿verdad? No es una situación aritmética de suma directa como lo es para la carga gravitatoria, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a estas tabulaturas de la altura de 0 a 10 metros, de 10 a 30, de 30 a 100 metros, imagínense, ¿verdad? Tenemos incluso más de 100 metros, ¿verdad? Cómo va aumentando la presión del viento para cada situación. ¿Qué pasa cuando duplicamos la altura del edificio para un edificio de 40 niveles, ¿verdad? Se hace el mismo proceso, ¿verdad? Primero para la carga vertical, tenemos, ¿verdad? Por cada nivel se mantiene igual de la misma manera. Vemos cómo una tonelada por metro cuadrado por cada nivel multiplicado los 40 niveles que indica el ejercicio, tenemos una totalidad de una carga de 30.000 toneladas. De igual manera que en el primer ejercicio, ¿verdad? Para la carga horizontal calculamos para lograr el momento de vuelco cada resultante por separado. En este caso tenemos ya, entramos a la siguiente tabulatura, ¿verdad? Que ya es de 30, la siguiente fila de la tabulatura, que es de 30 a 100 metros, ¿verdad? Entonces tomamos ya para la resultante 4, digamos, esa parte para la resultante 3 y la 4 ya tomamos las últimas partes de esta tabulatura que indican el peso de la presión del viento, y luego sumando al resultado de cada resultante del viento por la distancia del brazo de palanca, entendiendo a la mitad, digamos, el posicionamiento de la mitad de ese tramo, ¿verdad? ¿De dónde salen esos tramos?
de esta clasificación, digamos acá, de esta normativa donde se establece las alturas, la variación de la presión del viento por altura, ¿verdad? Entonces vamos dividiendo así en esa proporción las alturas del edificio y luego vamos hallando la resultante una por una para luego hallar finalmente el momento de vuelco referente al posicionamiento de cada resultante por el peso que hallamos de cada resultante. ¿Se entiende? Entonces, finalmente, haciendo la sumatoria de las 4 resultantes, en este caso, cuando se duplicó el edificio, tenemos a una totalidad de un momento de vuelco de 40.875 toneladas por metro. En conclusión, podemos hacer la comparativa de lo que sucede en un edificio de 60 metros de altura y cuando se duplica a 120 metros de altura, ¿qué es lo que sucede? La compresión debido a la carga gravitatoria se multiplica aritméticamente, simplemente es una suma directa, digamos, de los pisos, donde al duplicar la altura se duplica la compresión. ¿Qué sucede en cambio en el momento de vuelco y la presión debido a la carga horizontal? Teníamos para un edificio de 60 metros una totalidad de 8.775 toneladas por metro para el momento de vuelco. ¿Y qué pasó cuando duplicamos la altura del edificio a 120 metros? Resultó en 40.875 toneladas por metro. Eso, haciendo un poco la comparación, implica una quintuplicación del momento de vuelco. O sea, no aumenta aritméticamente, sino que aumenta exponencialmente la fuerza de la presión del viento, ¿no? El efecto de momento de las cargas horizontales es resistido por el elemento portante a través de un par de fuerzas cuyo módulo también se verá incrementado conforme al aumento del momento y creará esfuerzos que incrementarán la compresión en un sector del edificio, en tanto generará la descompresión y posibilidades de despegue en el sector opuesto. Hablamos de los esfuerzos de recompresión que ya habíamos mencionado y de la posibilidad de vuelco del edificio. ¿Se entiende esta comparación entre lo que son los efectos de la carga gravitatoria y los efectos de la carga lateral sobre los edificios? Quiero que entiendan súper bien esta parte para poder después seguir con la parte del Profe, predimensionado. eso que pusiste del momento se quintuplica, ¿es a modo de ejemplo nomás o siempre va a pasar eso? En este caso, ¿verdad? En este caso se quintuplicó por la altura del edificio. Acuérdense de cómo se toman las valoraciones dependiendo de la altura, ¿verdad? Cuando hablamos del primer ejemplo, entramos hasta, digamos, hasta la tercera fila de la tabulatura de la presión del viento porque nos fuimos solamente hasta 60 metros, ¿verdad? Entonces calzábamos acá. Eso cambia cuando nos vamos a mayor altura. La resultante 3 ya no entró, digamos, en la misma, o el resultante 4 ya no entró dentro de esa misma tabulatura, sino que entró a una altura de más de 100 metros, donde fíjense cómo va aumentando la presión del viento, ¿verdad? Si tenemos un edificio de más altura que 120 metros, probablemente eso todavía sea mayor, ¿verdad? La carga exponencial. Eso varía dependiendo de la altura del edificio. No siempre va a ser igual, ¿verdad? En este caso se quintuplicó. Pero lo que le quiero dar a entender con esto es que la suma de la presión de la carga de viento no se puede sumar aritméticamente como sí se puede hacer con la carga gravitatoria, ¿se entiende? Porque es un crecimiento exponencial, ¿verdad? Que no simplemente podemos duplicar en la medida que vamos duplicando la altura, ¿verdad? ¿Se entiende? Respondí a tu pregunta. Sí, profe. Ok, Bruno, ¿tenés una consulta? Sí, profe, yo tengo una consulta con respecto a las constantes de presión del viento que están en las diapositivas anteriores. Esto. Eso, viste que dice
en, de 30, de 30, de 10 a 30 metros dice 75 kilómetros por metro cuadrado. Sí, Entonces, en la resultante 2 no sería de, acá está. Cero coma sí, cero setenta y cinco. pero en el gráfico no sería entonces 30 metros lo que tendría que abarcar eso. Y En ahí este, mide, ahí mide en 20. este caso, no, eso es lo que justamente me ayudó acá, que me estaba olvidando, me estaba confundiendo el arquitecto Orlando, ¿verdad? Se toma por resultante primero. Ah, ya, ya, ya. Por resultante primero lo que abarca, digamos, estos 20 metros. Y cuando entramos a la formulación de momento, que es cuando se toman todas las resultantes, tomamos la base del edificio como punto de partida para el brazo de palanca, para la distancia de la fórmula de momento. ¿Se entiende la diferencia? Ya entiendo. Gracias. Ok. Bueno, seguimos. Acá le paso ya, dejo de presentar y le paso la posta al arquitecto Orlando. Ok, presento mi pantalla, ¿sí? Orlando, creo que tenés. No sé si me confirman si se visualiza. Ahí sí, sí, sí. Sí, profe. Ok. Bueno, en una acotación nada más que quería, justamente con las consultas eh, que estuvieron haciendo los compañeros ahora. Es justamente como dice la profesora, que el caso del momento de vuelco aumenta de forma exponencial. Como dijo, ese es un caso específico cuando digamos, se va a calcular un edificio en altura con relación a la presión de los vientos, según el sitio, se tendría que investigar, según también las normativas, cuánto establece, digamos, esos parámetros de presión del viento, ¿verdad? Y en términos de altura. ¿Verdad? Entonces, lo que significa que a medida que aumenta la altura del edificio, existe mayor presión, ¿verdad? Entonces, a eso se refirió también la profesora. Si se entendió ya completo esa parte, ¿verdad? Si no hay otra duda, entonces podríamos empezar con el tema de predimensionado de pilares primeramente. Bueno, ya que no hay dudas, entonces pasemos al caso, ¿verdad? Para el predimensionado pilares, vamos a tener en cuenta que estamos trabajando a modo de predimensionado, como el nombre lo dice, para establecer cierto tamaño al elemento pilar para que podamos nosotros utilizar esto para nuestros anteproyectos. Entonces, como había explicado la profesora, se utilizan las cargas gravitatorias. Y a modo de establecer un parámetro muy cercano, ¿verdad?, a la realidad, hablando ya del peso propio, revestimiento, sobrecarga, mampostería, todo lo que va a pesar, digamos, dentro o sea, al edificio en términos de horizontal, las placas, o sea, las losas, considerando losas vigas, ¿verdad? Entonces, eso arroja un total de 1 tonelada sobre metro cuadrado a manera práctica, ¿verdad? Vamos a utilizar también una fórmula que justamente vamos a pasar rápidamente esta parte, explicando un poco, ¿verdad?, el procedimiento para llegar a la fórmula.
Entonces, esta fórmula que vamos a utilizar para las columnas justamente considera lo que es el hormigón y el acero dentro de ese elemento estructural pilar. Y lo que buscamos siempre es determinar el área que va a, digamos, tener como predimensionado nuestro hormigón para que resista las cargas que le estamos solicitando, ¿verdad? Y esto también a su vez incluye un cierto parámetro de área de armaduras de acero. Como ven, es una deducción, digamos, matemática, un poco de física, ¿verdad? Que, bueno, por supuesto a los ingenieros esta parte les fascina, ¿verdad? Pero a modo práctico para nosotros vamos a mostrar directamente qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? Lo que hacemos, ¿verdad? Para determinar estos valores es establecer a través de ciertas tablas, ciertas normativas, ciertos coeficientes de seguridad por sobre todas las cosas y también coeficientes de resistencia. Pero como ven aquí, por ejemplo, ustedes ya manejan el término FCK, que es la resistencia característica del hormigón armado, que en este caso es del hormigón, y por otra parte FIK, que corresponde a la resistencia característica del acero que estaríamos utilizando. En este caso, un acero 4200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Explicando un poco la fórmula, había comentado la profesora que N va a ser nuestra carga. O sea que vamos a llegar a eso justamente. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos área de hormigón y por otra parte área de aceros. Principalmente vamos a predimensionar lo que corresponde al área del hormigón. Realizando todo este procedimiento, vemos un primer resultado, ¿verdad? Donde dice N por 1.6, 1.3, son todos valores de mayoración de cargas, teniendo en cuenta cierto tamaño de pilar. Lo mismo ocurre con el área de lo que es el concreto, ¿verdad? Dándole siempre la seguridad, ¿verdad? Y también la seguridad con relación al acero. Es decir, en pocas palabras, lo que estamos haciendo cuando realizamos un predimensionado, como no es todavía un dimensionamiento, lo que buscamos es, en este caso, 200. Si dividimos 1,5, nos damos cuenta que estamos diciendo que el hormigón que vamos a utilizar tomamos como que resiste menos. Y en cuanto a las cargas, decimos que tenemos más carga. Entonces, la idea del predimensionado es tener un aproximado de área de sección transversal del elemento. Siguiendo con el procedimiento, aquí nada más explica la relación que tiene que existir entre el área de acero con respecto al área de hormigón y la cuantía, que es la cantidad de acero, son estas varillas que vemos aquí, que ustedes ya lo manejan desde sistemas estructurales 1. Esa cuantía está en un parámetro de estos valores. Debe ser mayor a 0,008 y menor a 0,08. Y además establece también que la cuantía está relacionada con, digamos, el área del hormigón, o sea, que del pilar, ¿verdad? O sea, al multiplicar 0,03, por ejemplo, ¿verdad?, que está dentro del parámetro que establecimos recién, al multiplicar 0,03 por el área de sección transversal del pilar o de la columna, si fuese, digamos, circular, nos establece que el 0,03, en este caso sería por ciento, corresponde al área de acero.
Aquí nada más lo que se está realizando es, como siempre en matemática, en las ecuaciones, siempre se solicita la reducción al mínimo, ¿verdad? Entonces, ya estamos llegando a unos ciertos resultados en donde llegamos a esta conclusión, ¿verdad? O sea que realizando esta operación que está aquí, nos dice que AC, área de concreto, aproximadamente está en el rango de 9,81. Nosotros como aproximación vamos a directamente adoptar el valor 10, que se acerca bastante, ¿verdad? Entonces, este valor 10 para nosotros va a ser un valor constante. Y luego tenemos que multiplicar por n, en donde n va a incluir tres elementos. Uno de ellos va a ser el peso por piso, que es de 1 tonelada sobre metros cuadrados. Va a incluir también el área de influencia. Eso tenemos que determinar el área de influencia para cada pilar. Y el tercer elemento sería la cantidad de niveles de piso. Eso tiene que ver, quiero interrumpirte ahí, eso Sí, tiene que ver del posicionamiento del elemento estructural que vamos a calcular, ¿verdad? En qué piso exactamente. está lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces hay que tener muy en cuenta las tres cosas, ¿verdad? Como dice el arquitecto. La carga, digamos, según 1 tonelada por metro cuadrado que vimos, digamos, del área total, el área de influencia que carga específicamente sobre ese elemento estructural y el posicionamiento del elemento estructural. Así mismo. Bueno, al realizar esa operación, ¿verdad?, de los tres elementos y multiplicarlos por 10, nos va a dar el resultado del área de sección transversal del pilar en centímetros cuadrados. Eso también atender muy bien las unidades de medida, ¿verdad? Ahora vamos a justamente conversar sobre el tema de área de influencia, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Viendo el primer gráfico de la izquierda, encontramos un elemento vertical, que es el pilar, en donde el pilar está centrado y la totalidad de la placa sería la totalidad de carga que estaría recibiendo el elemento pilar. Pero cuando cambiamos de situación y agregamos dos pilares, vemos que la situación ya no es la misma. Si vemos en el gráfico que corresponde justamente en la parte de abajo, vemos que el 50% de la carga de toda la placa, es decir, desde el punto medio de esta recta, punto medio trazamos la mitad, ¿sí? Esta porción de placa estaría absorbiendo este pilar y la siguiente porción de placa estaría absorbiendo el siguiente pilar. Como el caso anterior, teníamos que el pilar absorbía o absorbe el 100% de la placa. Siguiendo la misma situación, cuando agregamos 4 pilares, vemos que la situación empieza a modificarse también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos siempre geometrizar de manera a poder establecer qué porción le corresponde al pilar, ¿sí? Deben atender bastante en esto porque depende mucho de la posición del elemento y cómo está configurada la planta, ¿verdad? Y también las diferencias de plantas tipos en las diferentes alturas. Podemos tener casos en donde un pilar, digamos, desde subsuelo, planta baja, hasta el piso 20, pero a partir del piso 21 el edificio se retrae y el pilar, llamémosles pilar P1, ya no continúa. Entonces, eso también tenemos que tener muy en cuenta.
Y en el último caso, donde cambia la posición de los pilares, vemos que el área de influencia no es igual a la anterior. Tenemos la misma cantidad de pilares, pero cambia el área de influencia que corresponde a la porción de losa que absorbe uno de los pilares. Esto cuando tenemos toda la planta conformada, toda la, digamos, una cuadrícula o un sistema que estamos proyectando, debemos analizar el área de influencia. Y aquí vemos la combinación de los casos que vimos anteriormente, ¿verdad? Vimos el caso del pilar 100%, vimos el caso de un pilar, en este caso 50% absorbe, este pilar absorbe esta porción, este pilar que inicialmente, si solo contamos esta placa, un módulo de placa, absorbería el 50%, pero al tener continuidad de placas, vemos que la porción que corresponde a la siguiente placa, 50%, también influye en el pilar. Entonces, en este caso tenemos que el pilar estaría absorbiendo el 100%. Entonces, por eso depende bastante de la ubicación y de cómo está nuestro diseño de planta. Y así sucesivamente vemos los siguientes casos. Esto todo es del libro de sistemas de estructuras de Engels. Si ustedes quieren ver más casos, quieren ampliar lo que está explicando el profesor, vayan al texto. Así mismo, exactamente, profe. Bueno, siguiendo, vamos a fijarnos en este ejemplo. Vemos la planta de este edificio en altura, dos plantas tipos, es decir, esta primera planta que vemos en la parte inferior corresponde desde el nivel 1 al 25, es decir, desde aquí hasta esta altura, y luego la planta cambia, la planta tipo se modifica del 25 al 40. Tenemos como ejemplo el pilar 20, en donde vemos cómo se estaría distribuyendo la carga. Vemos que según esta configuración vamos a trazar esta diagonal y nos damos cuenta que para este módulo de placa que está aquí, ¿sí?, el 50% de esta porción, si ven mi cursor, corresponde al pilar 20, el siguiente 50% corresponde al pilar 15. Por eso es importante ver cómo tenemos diseñada la planta, la ubicación, la posición de estos pilares, y a partir de ahí trazar, digamos, serían líneas, ¿verdad?, equidistante a cada pilar para poder determinar el área de influencia, ¿verdad? Por supuesto existen diferentes ejemplos, ¿verdad?, pero estamos mostrando, digamos, lo más convencional, ¿verdad? A ver, aquí no se llega a ver tu puntero. Si podrías... no se llega a ver. No, si estás en PowerPoint, ver ahí abajo, creo que tenés que elegir puntero. Algo. En realidad estoy en un PDF. Entonces tendrías, capaz, si pones modo lectura, pues se puede percibir el cursor antes que presentación completa. Creo que ahí aparece el cursor. A ver, voy a probar. Ver en modo lectura o algo así. Dejo de presentar y vuelvo a presentar. Hace rato estuve presentando ventana. Entonces no sé si tendría que presentar pantalla completa.
Voy a probar. Ahí sí, ahí ya se logra. Ahora Ahí, sí, ahí. ahora sí. Sí, Ok, sí, ok. sí. Ok. Bueno, repito rápidamente entonces, ¿verdad? Que para analizar el área de influencia, siempre tenemos que trazar, digamos, los puntos medios entre una recta entre dos pilares. O sea que si trazamos una línea recta del pilar 15 al pilar 20, nos vamos al punto medio de esa recta y perpendicular a esa recta trazamos una línea y perfectamente vemos la porción de área de influencia que corresponde para cada pilar. Con el ejemplo pienso que está bastante claro, ¿verdad? Para este caso, notamos que el pilar 20, si nos vamos al corte, estaría, a ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer, ¿verdad?, que sean una de estas, ¿verdad?, uno de estos ejes, ¿verdad?, de pilares, ¿verdad? Porque vemos que la modulación es distinta nada más, ¿verdad? Entonces, el pilar 20 nace desde planta baja y logramos, ¿verdad?, visualizar que continúa desde el 25 hasta el piso 40. Entonces, al calcular, por ejemplo, el pilar 20, si se solicita el predimensionado en el piso número 5, vemos que el área de influencia se mantiene de la misma forma desde el último nivel hasta el piso 5, que es donde debemos predimensionar. Sin embargo, para este caso, donde nos indica el pilar 28, que corresponde a uno de los pilares, ¿verdad?, que estaría prácticamente, está en el borde, ¿verdad?, que corresponde a las primeras plantas tipos, vemos que el área de influencia mantiene, al igual que como habíamos estudiado en el pilar 20, pero sin embargo, a partir de la planta 25 al 40, vemos que la porción de losa que teníamos anteriormente, ahora ya no tenemos, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí debemos atender que si nos piden predimensionar el piso del pilar en el nivel 5, debemos calcular, por una parte, todo lo que corresponda al nivel 25 al 40 con relación a esta área de influencia que está aquí, y luego empezamos a descender hasta el piso 5 utilizando esta área de influencia que vemos en la planta inferior, ¿verdad? Esto debemos atender bastante bien, ¿verdad? Porque evidentemente, al no tener esta porción de área de influencia, vamos a tener obviamente menos carga gravitacional, ¿verdad? El siguiente caso ya sería otro ejemplo. Fíjense cómo dentro de una misma planta, no todos los pilares estarían recibiendo la misma carga. Solo analizando las plantas y los niveles, nos vamos a dar cuenta cuáles son los pilares más cargados, digamos, a compresión simple que estamos analizando nosotros. Y también nos vamos a dar cuenta cuáles son los pilares con menos cargas, que reciben menos cargas. En este caso, el pilar 38 prácticamente ya está, digamos, en el perímetro, en donde del nivel 1 al 25 tiene esta configuración de área de influencia, y a partir del piso 25 al 40 tenemos esta configuración de área de influencia.
Me dicen si hasta aquí se comprendió, se entendió, si hay alguna consulta. Bueno, si no hay consultas, entonces vamos a ver un primer ejemplo. Si tenemos más tiempo, podríamos llegar a otro ejemplo de pilar, pero después de este ejemplo vamos a pasar primeramente a tensores, ¿verdad? Dice, dado el siguiente edificio de planta diversa de 40 pisos, predimensionar el pilar del piso de planta baja, es decir, este pilar que está aquí. Y en este caso, vamos a tomar el ejemplo más sencillo, ¿verdad? Que sería el pilar 20, en donde habíamos estudiado que el área de influencia se mantiene desde la planta baja hasta el último nivel. Entonces, vemos el caso del cálculo del pilar 20 y nos pide predimensionar. Lo primero que tenemos que ver es cuál es la medida que nos están, digamos, dando, ¿verdad? O estamos proyectando. En este caso, vemos que la medida tenemos acotado aquí 2 metros, digamos, son estos ejes, tanto, vamos a decirlo, vertical y horizontal, o X e Y. Entonces, ya tenemos 2 por 2, un módulo. Entonces, trasladando al pilar 20, vemos que tenemos 4 módulos, pero esos 4 módulos, el 50% va, digamos, al pilar 20 y el otro 50% del módulo a los siguientes pilares. Entonces, ¿qué necesitamos hallar nosotros? Aquí voy a solicitar, por favor, que participen, porque yo puedo contar completo este cálculo. Ustedes pueden estar escuchando, sin embargo, no entendiendo, ¿verdad? Y sería importante, ¿verdad? Porque esto es un ejemplo sencillo y sin embargo, en el examen puede que se tenga un ejemplo, o sea, un problema algo más complejo. O en el caso del diseño propio de ellos también, ¿verdad? Decidimos Exacto, hacer edificios retranqueados o con desmaterializaciones y las situaciones cambian, ¿verdad? cambian, Entonces, exactamente. tenemos que poder entender el concepto para poder después predimensionar cualquier tipo de elemento estructural, no importa dónde esté, en qué piso o qué tipo de forma tenga el edificio, ¿verdad? Así mismo. Entonces me gustaría que activen el micrófono, no es necesario que levanten la mano, directamente activen el micrófono y vemos aquí un primer paso, una primera fórmula. ¿Alguien conoce de dónde está viniendo esta formulita que está aquí? Sería una fórmula de área, lado por lado. Exactamente. Vemos que la L es esta diagonal que está aquí, ¿verdad? Por lo tanto, al tener una similitud, o sea que en realidad es igual porque el módulo no cambia, siempre se mantiene 2 por 2, vamos a ver que esta L se repite en este lado, en el siguiente lado, Es decir, tenemos un cuadrado. Por la forma en que está dibujado el cuadrado, no se confundan y no digan que esto es un rombo, porque el rombo es una figura totalmente distinta, ¿verdad? Entonces, esto es un cuadrado que está girado, ¿verdad? En donde nosotros queremos hallar este valor de L, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para poder
calcular ese valor. Yo sé que ustedes están viendo el resultado, pero ¿qué tenemos que aplicar? Pitágoras. Exactamente, entonces sería L al cuadrado va a ser nuestra hipotenusa en este caso, ¿verdad? Y valiéndonos, ¿verdad?, de la fórmula de Pitágoras, ¿verdad?, vemos que 2 metros corresponde a un cateto y el siguiente 2 metros al siguiente cateto. Entonces vemos, sería entonces L cuadrado igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Aquí no se complica todavía nada. L cuadrado es igual a 4 más 4. Se realiza la operación aritmética, 8. ¿Y qué hacemos aquí? Área. ¿Cómo? En realidad tenemos L cuadrado es igual a 8. ¿Qué tenemos que hacer para lograr este resultado? La raíz. La raíz. ¿Dónde se aplica la raíz? L cuadrado. En L cuadrado y en 8, en el número 8, ¿sí o no? En los dos. En los dos. Al ser una ecuación, lo que hagamos en un miembro, debemos repetir en el siguiente miembro, ¿sí? Justamente para que participen, aquí no está todo el paso a paso, porque quiero que participen. O sea, necesitamos que participen, ¿verdad? Entonces se aplica raíz cuadrada aquí, es igual, y raíz cuadrada de 8. Sabemos que todo número, porque esta L es un número, una letra, cualquier letra que sea, ¿verdad?, al estar elevado al cuadrado y estar dentro de la raíz, ¿qué ocurre? Se simplificaría al cuadrado con la raíz. Una forma práctica es decir que se simplifica la raíz cuadrada con el cuadrado de la L. En realidad lo que ocurre es que la L está logrando salir de la raíz, ¿sí? Eso es lo que ocurre realmente. De forma práctica nosotros directamente tachamos la raíz y tachamos el cuadrado. Entonces queda L, y al realizar la raíz cuadrada de 8, al tener ya un número decimal, directamente podemos, digamos, redondear hasta tener 2 decimales después de la coma. En este caso, 2,83 metros. Para este caso, ¿verdad? A partir de ahí, ¿qué hacemos? Ya tenemos la L. Ahora sí es el momento de hallar el área. ¿Y cuál sería el área? ¿Cómo calculamos el área? Lado al cuadrado. ¿Qué sería? Claro, L por L. Entonces el siguiente paso sería eso. ¿Qué sería? ¿Cuál sería el resultado? A ver si me dicen. Todo está escrito. Algunas cosas no, pero todo está escrito. Nosotros podíamos directamente llegar aquí y ya decíamos esto es el área, ¿sí? ¿Por qué? Porque corresponde a L al cuadrado, L por L. Bueno, sin embargo hicimos un paso más, ¿verdad? Y calculamos la longitud de esta L. Entonces, finalmente nuestra superficie de área de influencia va a ser L cuadrado. Por eso les digo, este es un ejemplo muy sencillo, muy práctico. Entonces, me parece muy bien que estén participando y a su vez en sus momentos van a estar estudiando y practicando, ¿verdad? Entonces, tenemos el área de influencia que es 8 metros cuadrados y aplicamos la fórmula de AC. AC es igual a 10, el coeficiente, por los 3 elementos que estamos viendo, ¿verdad? Área de influencia, 8 metros cuadrados, peso, 1 tonelada sobre metros cuadrados, número de pisos, en este caso 40.
al realizar toda esta operación, ¿sí?, nos quedaría directamente el área de concreto del pilar que estamos buscando, que sería 3.200 centímetros cuadrados. A partir de ahí te puede pedir el problema que el pilar en realidad sea una columna y tenemos que aplicar el área del círculo en este caso. Una fórmula área del círculo es la que vemos aquí, pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Otra fórmula de área del círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esa es la otra fórmula de área. En una fórmula estarían utilizando el diámetro, porque es pi por diámetro, y en esta fórmula que está aquí tendrían que usar el radio, ¿verdad? O sea, lo que vamos a estar buscando es el radio y lo que hacemos último es multiplicar por 2 para saber el diámetro. Las dos formas de realizar están bien porque van a llegar al mismo resultado. Entonces lo que hacemos aquí, aplicamos pi por radio al cuadrado, es el área que va a tener nuestra columna, en este caso va a ser de área de superficie, digamos, área circular, y realizamos pi por radio al cuadrado igual a 3.200 centímetros cuadrados. Para que pi esté aquí, ¿qué tenemos que hacer? Aquí, digamos, para no entrar en tanto formalismo, como estamos muy acostumbrados a pasar de un miembro a otro miembro, ¿verdad?, que es lo que todos estamos acostumbrados, directamente vemos pi pasa al siguiente miembro, dividiendo, y luego, ¿qué ocurre al realizar esto? 3.200 dividido pi, tenemos un resultado, y tenemos que realizar la raíz cuadrada de ese resultado. Y la raíz cuadrada del resultado nos va a arrojar un número, 31,9 en este caso, redondeamos a 32 centímetros. Aquí no termina el ejercicio si usamos esta fórmula, porque debemos multiplicar por 2 para obtener el diámetro. El diámetro es 64 centímetros. Como no es usual utilizar 64 centímetros en un proyecto, adoptamos directamente el siguiente superior, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta de 5 centímetros en 5 centímetros. En este caso, si nos da 63, adoptamos 65. Nos da 61, adoptamos 65. Nos da 66, adoptamos 70. Siempre el siguiente superior. Y siempre de 5 en 5. Esta sería... Profe, Sí, cuando hiciste el cálculo de AC, un paso anterior a este, sí, aquí. AC ya es algo predeterminado en lo de 10. Sí, ¿Verdad? habíamos dicho que al multiplicar por el coeficiente, sin tener en cuenta aquí, porque vemos metros cuadrados, toneladas, al aplicar esta fórmula que vemos aquí, automáticamente, digamos, tenemos, ¿verdad?, que el área de la sección transversal del elemento que vamos a definir después va a estar en centímetros cuadrados. Esto es 3.200 centímetros cuadrados. Hasta ahí todo claro entonces, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre si nos pide rectangular? Nada más tenemos que aplicar lo que sería la fórmula de área del rectángulo, en este caso largo por ancho. Lo que se recomienda es siempre que el lado más largo sea 2 veces el ancho, que es, digamos, una superficie de área óptima, pero por supuesto eso puede variar, pero todo depende también de lo que se le esté pidiendo en el problema, ¿verdad? Porque también se puede solicitar otras formas geométricas, cuadrado, rombo, triángulo, y para eso tenemos que conocer todas las áreas de las diferentes figuras geométricas.
Ahora, siguiendo con el capítulo de tensores, hasta ahí llegamos con el capítulo de cálculo de predimensionado de pilares a compresión simple. ¿Sí? Si no hay consultas, paso a tensores. Muy bien. En este caso vemos un edificio en donde la transmisión de carga, al tener, en estos casos, tensores, sería una transmisión de carga indirecta. Es decir, los tensores estarían colgando a cada placa, a cada piso, y esas cargas obviamente estarían subiendo para arriba y un elemento superior tendría que absorber esa carga y transmitir a otro elemento, que en este caso, como vemos en la imagen, sería el núcleo de esta estructura, que recibe a su vez esas cargas de los tensores y a partir de ahí la transmite al terreno, al suelo de fundación, a los cimientos, ¿verdad? Para el caso del predimensionado de atención, ¿verdad?, de estos elementos, al hablar de tensor o de cable, directamente tenemos que asumir que está trabajando obviamente a tracción. No le estamos solicitando a que trabaje a compresión como en el caso de los pilares, ¿verdad? Eso creo que está bastante, ¿verdad?, comprendido, ¿verdad? Vamos a utilizar como ejemplo el acero de dureza natural, 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Sabemos que hay diferentes materiales que podemos usar como tensores, como ser los tubos, digamos, más rígidos, o los cabos, por ejemplo. Y en el caso de los cabos, obviamente, ¿verdad?, por la configuración estructural del cabo, de esos filamentos, su tensión admisible es muy superior a la del acero de dureza natural. Entonces, lo que no me gustaría es que automáticamente digan tal tipo de acero vamos a usar. Todo depende de lo que se está realizando en el proyecto. Debemos conocer el material que estamos utilizando. A modo práctico, vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar este ejemplo, ¿verdad?, uno de los trabajos prácticos anteriores, ¿verdad? Lo que tenemos que, como siempre, al tener una planta, tenemos que analizar esa planta. Vemos una modulación de 4 metros por 3 metros cada módulo. Entonces debemos trazar los ejes principales. En este caso, dónde están las vigas, dónde están los pilares, si hubiesen, dónde están los muros pantallas. Pasamos entonces al siguiente gráfico, en donde ya estamos, digamos, dando ciertos espesores a esos elementos. Notamos que existe un núcleo en esta parte, a la derecha otro núcleo, vemos una cuestión de simetría, ¿verdad? Entonces tenemos que primero analizar ante qué estamos, ¿verdad? Y a partir de ahí empezamos a analizar, ¿verdad?, según la ubicación de estos tensores. En este caso vamos a utilizar tensores en el perímetro, tal cual como estamos viendo en el gráfico. Representamos en este caso, digamos, un rectángulo. Todavía no estamos, digamos, sabiendo cuántas varillas, cuántos cabos podríamos tener en cada punto de tensión, ¿verdad? Y entonces vemos diferentes casos de área de influencia, ¿verdad? Trazamos los ejes ya secundarios y vemos que para este primer tensor que está aquí, como ejemplo, está equidistante a este otro tensor de aquí, es decir, aquí hay 2 metros y 2 metros, porque veíamos que la modulación era de 4 metros. Habíamos dicho que tracemos del punto medio perpendicular hasta un punto en donde vemos el muro pantalla del núcleo,
que ya está trabajando a compresión. Por lo tanto, esta porción de placa que rodea el muro va a estar cargando directamente en el muro. La otra porción, en este caso sombreada, va a estar cargando en el tensor. Y esto se va repitiendo, ¿verdad? O sea, este caso que está aquí es igual a este, igual a esto, a estos dos. O sea, 4 están coincidiendo. Después tenemos la de las esquinas, que son también 4 placas que coinciden. Vemos que tiene esta forma. Entonces, para saber calcular cuánto está recibiendo este tensor, tenemos que calcular el área de esta figura que está aquí. Y el último caso sería similar a esta figura, pero vemos otra disposición, o sea, otra longitud diferente, ¿verdad? En donde también debemos aplicar la fórmula de área de esta figura si vamos a necesitar calcular este tensor que está aquí, ¿verdad? Que está representado en color negro, ¿verdad? Vamos a realizar el primer ejemplo que habíamos dicho, en donde el área de influencia es de 4 metros, aquí, por 1,50, esta distancia, 4 por 1,50, y vemos que el área de influencia es de 6 metros cuadrados. Consideramos la misma carga de 1 tonelada sobre metros cuadrados y realizamos, entonces el peso total sería 6 metros cuadrados por 1 tonelada sobre metros cuadrados, peso total de 6 toneladas para esa porción que vimos en el ejemplo. Ya tenemos que pesa 6 toneladas, pero ahora tenemos que aplicar la fórmula. Esta fórmula que vamos a utilizar es la de presión. Presión es fuerza sobre área, en donde la fuerza va a ser la carga, el área va a ser el área de los tensores, y la presión vamos a traducir como la tensión admisible del elemento que estamos utilizando, ya sea varillas de acero o cabos, bueno, depende de lo que estemos utilizando. Debemos hacer ciertas conversiones para tener la misma unidad de medida, en este caso 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados que habíamos dicho para el acero, en donde vemos que 1 tonelada corresponde a 1.000 kilogramos. ¿Por qué escribimos de esta forma? 1.000 kilogramos debe estar en la parte inferior para que justamente, como hace rato lo habíamos dicho, podamos eliminar kilogramos con kilogramos, de manera a que nos quede toneladas sobre centímetros cuadrados. ¿Qué hacemos? Multiplicamos, ¿verdad? 4.200 por 1 dividido 1.000 y nos tiene que dar este resultado que está aquí. 4,2 toneladas sobre centímetros cuadrados es la tensión admisible del acero en este caso. Para saber el área, lo que tenemos que hacer es despejar justamente la tensión admisible, pasamos al siguiente miembro, pasa a dividir, y el área que necesitamos saber, área de los tensores, pasa al siguiente miembro. Entonces tenemos esta fórmula de aquí, que sería área igual al peso que estamos teniendo, dividido que la tensión admisible y multiplicando por la cantidad de niveles. En este caso habíamos visto que la configuración en vertical, voy a retroceder rápidamente, contamos la cantidad de losas que va a soportar el tensor dependiendo de dónde se nos está pidiendo. ¿Sí? Si nos pide calcular el diámetro del tensor en la parte superior, entonces debemos sumar todos estos niveles. Pero si nos pide, por ejemplo, vamos a suponer que justo este nivel de aquí es el piso 20. Y si nos pide el piso 20 para este edificio, no tenemos que sumar todos los niveles de abajo. ¿Por qué? Porque notamos perfectamente que el edificio está configurado por módulos. Estos son los módulos. Entonces, si nos pide este nivel de aquí,
y saber cuánto sería el área de tensor aquí, cuántos tensores tendríamos, debemos agregar este nivel de aquí que está indicando. ¿Y cuál debemos agregar también? ¿El de arriba o el de abajo? Estoy esperando. ¿Cuál sería? Esto es crucial para que no se equivoquen en el examen o en sus trabajos prácticos. Habíamos dicho que calculamos esta área de influencia que está aquí, ¿verdad? Cortamos el tensor aquí. ¿Qué está soportando esa porción de tensor? ¿El piso de arriba o el piso de abajo? El piso de abajo sería. Exactamente, exactamente. Bueno. Si una persona respondió, asumo que todos entendieron. Entonces, siguiendo a nuestra fórmula, realizamos esta operación, ¿verdad? En este caso, calculamos el tensor en la parte superior, es decir, sumamos los 8 niveles y nos arroja este resultado de área, ¿verdad?, para el tensor. Luego lo que tenemos que hacer, dependiendo de qué estamos utilizando, si es acero, si es tubos, ¿verdad?, dependiendo de qué material estamos usando, vamos a notar que tenemos unos, o sea, los diámetros de varillas o del elemento, la sección en centímetros cuadrados y el peso. En este caso, al tener en centímetros cuadrados, a nosotros nos importa usar esto, ¿verdad? Está en centímetros cuadrados. Y vemos que para el caso que estamos calculando, tenemos dos opciones, ¿verdad? Al dividir el valor de área dividido el área de una varilla, nos arroja la cantidad de varillas que vamos a utilizar, ¿verdad? En este caso 2,33, pasamos al siguiente, es decir, 3 varillas de diámetro 25 milímetros, y para el otro caso sería 11,43 dividido la sección de esa varilla, para que este valor nos arroja 1,42, se adopta entonces 2 varillas de 32 milímetros de diámetro. Básicamente ese es el procedimiento para predimensionar los tensores. Predimensionar a modo, digamos, simple y práctico para sus trabajos prácticos, para proyectos, ¿verdad? Hasta aquí se comprendió. Justamente estamos llegando a la hora. Profe, ¿cómo supiste qué diámetro tomar? En realidad lo que tenés que hacer es elegir estos valores. Mira, por ejemplo, podés con la calculadora realizar 11,43 dividido 3,142. Y vas a notar que al tener un diámetro menor, vas a tener mayor cantidad de varillas. Al escoger un diámetro mayor, menor cantidad de varillas. Esto ya depende justamente del diseño. Si elegimos varillas de 12, probablemente tengamos casi 10 varillas. 11,43 dividido 1,131 prácticamente nos daría como 10 varillas. ¿Respondí a tu pregunta? Puedo complementar, en esa parte también interviene mucho la parte constructiva y el espacio disponible o los materiales disponibles también a veces, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces es una cuestión electiva constructiva, digamos. O Sí. tengo menor cantidad de varillas de mayor diámetro o menor cantidad, sí, digo bien, o mayor cantidad de varillas con menor diámetro, ¿verdad? Entonces es una elección, digamos, del calculista
y la sugerencia que le hace al proyectista, y después está también la determinación del proyectista de decir, quiero un cabo con menor cantidad de varilla o tengo menos disponibilidad de espacio en, no sé, en el espacio que quiero colocar eso. Eso ocurre no solamente para los tensores, ¿verdad, Orlando? Ocurre también Exactamente. para las cargas a la compresión también, ¿verdad? De cómo Así, armar los pilares, ¿verdad? así mismo, sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, como no nos dio el tiempo de realizar otro ejercicio de pilares, quedará como tarea para ustedes, para que lo puedan practicar, este ejercicio. Planteen el ejercicio, pueden subir a la plataforma, vamos a ver Vamos a hacer opciones. eso, creo que puede servir como puntos plus para motivarles un poco a aquellos que Exactamente. resuelvan el ejercicio. Vamos El, a dejar un apartado ahí, ejercicio predimensionado, y aquellos que quieran subir se juegan por puntos plus que allá al final del proceso pueden servir y mucho, ¿verdad? el que resuelve primero, como en la plataforma vamos a saber quién resolvió primero, podrá tener más puntos. También puede ser, podemos Sí, sí, sí. también Exactamente. optar por esa opción, ¿verdad? Los visionarios que resuelvan el ejercicio pueden tener más todavía. Sí, porque da como para, digamos, tener diferentes formas de planteamiento de este ejercicio. Claro, y a medida que vayamos desarrollando después los trabajos, se van a dar cuenta también que depende mucho de la forma que tiene el edificio, ¿verdad? A veces queremos tener la forma más audaces y después no sabemos cómo calcular. Y no nos acordamos de la fórmula geométrica de tal o cual Sí, forma, ¿verdad? Y ahí tenemos que empezar a desempolvar la matemática de sexto grado, ¿verdad? exactamente, así mismo, sí. Bueno, avisos parroquiales, solamente recordatorios, realmente. Vamos a tener examen parcial la clase que viene, así que prepárense, los contenidos abarcan hasta la clase de hoy. Vamos a estar haciéndolo en la FADA, ¿verdad? Presencialmente, como lo indica nuestro planificador. Así que estudien, estudien, estudien todas las clases hasta esta clase 5, ¿verdad? Lamentamos muchísimo que tengamos que dar así súper apurado todos estos contenidos. Nos hubiese encantado darle 3 ejemplos de cada caso, ¿verdad? De pilares, de tensores. Incluso en las clases anteriores eran muchos más ejemplos de lo que yo les estuve mostrando, pero ya el tiempo aprima, ¿verdad? Y los trabajos son muchos, ¿verdad? Bueno, en cuanto a trabajos prácticos, hoy se recepcionaron los trabajos del trabajo práctico 1 para lo que es la segunda corrección. Recordamos que las correcciones son obligatorias, así que aquellos grupos que no corrijan, bueno, tendrán penalización por no entregar la corrección o por entrega tardía también. Las horas estaban pactadas, así que ustedes saben eso. Estamos trabajando con un rigor académico que luego se traduce en un rigor que vamos a tener que hacerlo también en la parte del ejercicio profesional, porque así trabajamos, ¿verdad? Es un entrenamiento, digamos, la universidad, y para eso estamos. Nada más, si no hay más consultas al respecto, van a estar recibiendo su devolución de esa corrección en el transcurso de la semana. Así que estén atentos para la siguiente clase, ya de hoy en 15, que es la entrega definitiva del trabajo práctico 1. Así que atentos a las devoluciones que reciban para poder realizar sus modificaciones en el trabajo. ¿Consultas antes de retirarnos? Bueno, todo muy claro, entonces me parece genial. Nos vemos el miércoles que viene, entonces hasta luego, arquitecto Orlando, arquitecta Betania, arquitecta Clara, que están por ahí también, detrás del chat. No, Así que tengan todos un buen resto de jornada. Chao, chao. y bueno, chao, chao.